Buenos días nuevamente. Sean todos bienvenidos. Los que nos acompañan por primera o primeras veces, le damos la más cordial de la bienvenida, igual los que se conectan. Pues exactamente a ese Dios santo es al que nos acercamos. Un Dios que es santo, 3 veces santo, dice la palabra. Yo he titulado la enseñanza "El celo de tu casa me consume", y vamos a hablar de la purificación del templo. Vamos a ver un pequeño video y vamos a ver cómo, por eso el Señor Jesús en su tiempo le reclamaba a los líderes de ese tiempo porque habían hecho la casa de Dios un mercado. Habían lucrado con la fe y la buena intención de la gente. Y en nuestros días es exactamente lo mismo. Y si no, veamos este video. Es muy corto, pero creo que nos va a introducir para lo que yo te quiero hablar el día de hoy. El estilo de vida de lujo de los siguientes predicadores de la prosperidad va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. T.D. Jakes vive en una mansión de $5,5 millones en Fort Worth, Texas. Conduces un auto maravilloso, tienes un avión. ¿Cómo se explica todo eso? Joel Osteen vive en una mansión de $10,5 millones en Houston, Texas. No creo que haya nada de malo en tener un lugar agradable para vivir. Cuando tu riqueza se obtiene distorsionando el Evangelio de Jesucristo, hay algo bastante malo ahí. Y Joel Osteen no se disculpa por su riqueza. ¿Te disculpas de cierta forma por tener ese gran piano? Realmente no, Oprah. Simplemente sentimos que esto es una bendición de Dios. Stephen Furtick vive en una mansión de 16,000 pies cuadrados en Reddington, Carolina del Norte. El pastor de la iglesia Elevation está construyendo una casa de 16,000 pies cuadrados en Weddington. Clifford Dollar vive en una mansión de $3,5 millones. Si quiero creer que tendré un avión de $65 millones, tú no me puedes detener. Pero cuando tu riqueza se obtiene, aprovechando las esperanzas y los temores de personas enfermas y desesperadas, hay muchas cosas malas en eso. O Jesse Duplantis, que vive en una mansión de 35,000 pies cuadrados. Solo que Duplantis, por ejemplo, vive en una casa parroquial de 35,000 pies cuadrados. Kenneth Copeland vive en una mansión de $7 millones y posee varios jets privados. Tyler es uno de los tipos más grandes. Hizo ese avión tan barato para mí que no pude evitar comprarlo. El estilo de vida servil que viven esos predicadores de la prosperidad está construido sobre las espaldas de personas pobres y desesperadas de sus mega iglesias y de todas partes del mundo, prometiéndoles riqueza si dan a sus ministerios. Dios quiere bendecirte, y la forma en que entras por esa puerta es la siembra de semillas espiritualmente y financieramente. Esto es evidente de esta gente que vive en mansiones de $7 millones. Viven en lujosas mansiones, jets privados. Pero fíjate que hay otra forma más sutil de que ahora los hombres también no obtienen un beneficio económico, pero la gente muchas veces busca un protagonismo, busca ser alguien, y entonces lucra con la fe de las personas para enaltecerse a sí mismos. Y entonces esto es un peligro porque la gente solamente busca su propio interés, solamente busca por sí mismo, porque hay personas que no les interesa efectivamente el dinero, pero les interesa el reconocimiento de la gente. Les interesa tener un lugar preeminente en un lugar. Y entonces pueden llevar a la gente a las divisiones en las iglesias con tal de ¿qué? De sentirse satisfechos en su propia carne. Pero vamos a ver cómo el ejemplo del Señor Jesús no es ese. No esa era la manera de conducirse de Él. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor amado. Gracias porque todo esto que tú pones en nosotros, Señor amado, lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor, es para advertirnos, Señor, no solamente de un predicador de la prosperidad o uno que se quiere enaltecer, Señor, sino en nuestras propias vidas, Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy, háblanos, Señor amado, con ese celo que tienes tú por tu casa, Señor. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, entonces, en todas las culturas,
las personas celosas de su fe o ardientes de su fe en su práctica, suele decirse que se consumen por ella. Los hinduistas dicen, el viejo Muto decidió abandonar su casa definitivamente y caminar descalzo al Ganges para obtener la salvación de su alma. Y ellos lo definen como el celo lo ha consumido. Ahora, así como hay esa parte donde encaminan ese celo hacia su fe, porque los hindúes no creen en Jesús, pero esa fe les hace hacer cosas donde ellos piensan que con eso alcanzarán la salvación, alcanzarán el cielo. Pero hay hombres que utilizan esa fe que dicen tener. Hace algunos años, un hombre ya maduro, recuerdo que donde yo trabajaba había un joven y era muy irrespetuoso. Y entonces un día le empezó a decir de una imagen, porque él pertenecía o practicaba la religión popular. Y entonces este joven empezó a insultar a su imagen, a la cual él veneraba. El hombre fue tanta su ira carnal que empezó a golpear al joven y le dijo, de mi imagen, de la Virgen tú no vas a hablar. Y entonces el hombre entró en una cólera por esas cuestiones. Obviamente ese es un celo carnal que Jesús no aprueba. Que así pudiera ser, por ejemplo, como este hombre en su ira, en su celo carnal, que así pudiera ser los cristianos defendiendo el honor de Cristo, no con golpes, sino con su vida y su testimonio. Pero es triste que aquellos que dicen creer en Dios no son celosos de la palabra, ni siquiera honran a Jesús con sus vidas. Este hombre siquiera dijo, de la Virgen no te burles, y golpeó a este joven. Pero a veces el cristiano que dice ser, que un día Dios lo salvó, no hay ese celo. Hay instrucciones en la Biblia muy claras, en 1 Corintios, que dice, con el tal ni aun comáis cuando alguien está expulsado. Y la gente le gana el sentimiento y entonces va en contra de la Escritura. Porque no hay un celo verdadero. Porque hay sentimientos y la gente se guía por ese sentimiento, va a fracasar en su vida. Y ahorita lo vamos a ir viendo. El celo es un concepto conocido, pero pocos lo viven y sobre todo pocos lo ponen en práctica. Culturalmente y aún dentro del ámbito cristiano, el celo por las cosas de Dios se ha extinguido o se ha deformado a una forma carente de compromiso, de esfuerzo y de valentía. Ahora ya la gente entró en un humanismo y entonces no importa la gente que conoció a Jesús esté pecando o haya pecado, y la gente quiere seguir ahí pensando que le va a hacer un bien. Porque no hay un celo verdadero, porque no conocen la Escritura o porque la quieren ignorar, y por eso es que hay cristianos que no lo viven. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura para entrar a nuestro tema. Juan 2:13 al 22. Juan 2:13 al 22. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué importante es esto, porque esto era una profecía. Era una profecía que se iba a cumplir en el Señor Jesús. La casa de Dios la habían convertido en un mercado. Y como te digo, cuando el Señor Jesús, vamos a entender hoy lo del propósito y por qué llegó Jesús de esa manera al templo. Esta señal estaba profetizada por el profeta Malaquías, y esto lo vemos en Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando de Juan el Bautista, vino como un mensajero de Dios, quien prepararía el camino de Cristo. Y después el Señor Jesús haría su aparición en medio de su pueblo. Y el lugar que estaba profetizado era el templo. Ahí era donde después de las bodas de Canaán iba a venir el Señor Jesús y se iba a mostrar tal cual para que se cumpliera la profecía de Malaquías. En segundo lugar, el propósito de la llegada de tan anhelado el Mesías. Hemos visto en semanas anteriores cómo el pueblo de Dios, cómo los israelitas querían que Jesús, que viniera el Mesías para que los libertara del pueblo, del yugo romano. Pero tristemente vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Entonces, el segundo lugar del propósito de esta señal era la llegada del Mesías. El mismo profeta Malaquías lo anunciaba de esta manera. Malaquías 3, versículo 2 y 3. Malaquías 3, versículo 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta anunciando que cuando el Señor Jesús viniera, limpiaría a los ojos de Leví, que era la figura de los sacerdotes encargados del templo. Ya estaba profetizado que Jesús iba a venir e iba a limpiar a los hijos de Leví, que es una figura de aquellos que eran los responsables en el templo, la figura de los sacerdotes encargados, y purificaría las ofrendas ofrecidas en justicia. Esta es la razón y el propósito cuando Jesús entró al templo en el día indicado, en el día que nos habla la palabra de Dios. Los ladrones habían ocupado el lugar destinado para lo santo. Era un mercado en el cual se comercializaba de todo: animales, palomas. Y los sacerdotes habían hecho negocio con los servicios del templo. Y vamos a ir entendiendo por qué Jesús se llenó de ese celo. Aquellos que su función era acercar a las personas a Dios y que fueran bendecidas por Él, se habían convertido en intermediarios, haciendo un monopolio comercial, ya que ellos controlaban la entrada, la salida de los animales y ponían los costos. Ya no era la finalidad las cuestiones espirituales, sino los beneficios económicos en la búsqueda de Dios. ¿Te suena familiar? Lo vimos ahorita.
Piensan la gente que debería tener la responsabilidad de acercar a aquel que no le conoce a Jesús, acercarlo a Él. Lo acerca, pero para su propio beneficio. Y eso era lo que obtenían los sacerdotes. Aquellos que estaban encargados del templo tenían ya un monopolio. Ellos controlaban quién entraba, cómo entraba, cuánto traía, cuánto tenía que dejarles a ellos. Aquellas personas bien intencionadas, ¿cómo podrían experimentar y recibir el favor de Dios si el favor de Dios es un don gratuito? La salvación es un don gratuito. Las bendiciones de Dios no cuestan. Por eso es que tú tienes que tener cuidado para aquellos que te ofrecen que si tú das tu dinero vas a recibir más. Así era ahí. Aquellas personas que iban bien intencionadas, con la ilusión de poder sacrificar a Dios y recibir de su bendición. Pero ya no era eso. Ya solamente se trataba de negocio, de sacar dinero de la necesidad de los hombres. La gente tenía una necesidad, como el día de hoy la gente tiene una necesidad de Dios. Y hay gente que se lucra con ello. Como te decía, tanto en la parte económica como aquellos que se levantan como el falso Mesías. El otro día yo veía cómo había gente que se levantaba y decía que ahora Él es Jesús reencarnado, etcétera, etcétera. Y no buscan el dinero, pero buscan ser halagados. Les gusta ser apapachados, les gusta ser reconocidos. Ya no era la necesidad de los hombres los que les movía, sino era su propio interés. Jesús no solo se presenta como el Mesías, como el Salvador, de acuerdo a las profecías que se habían escrito para con Él. Se habían escrito acerca de su persona, pero por otra parte también era obstaculizar el problema que se estaba practicando. Ya no solamente era presentarse como el Mesías, sino ya cortar de tajo todo aquello que estaban haciendo, esa mercadería que estaban haciendo en el templo. Ese era también uno de sus propósitos. A lo largo de los siglos, esta práctica se ha hecho patente en las religiones y no ha cambiado mucho desde que Jesús acusara de dicha conducta a los sacerdotes, ya que los hombres habían utilizado el Evangelio como fuente de beneficios económicos, políticos y de buscar su propia gloria. Aquellos que de buena intención buscan a Dios. Muchas personas se dejan engañar. Muchas personas tienen éxito en la predicación, en los púlpitos de la prosperidad, porque le hacen ver a la gente que Dios puede hacerlos ricos, que Dios puede darles todo lo que quieran, así como estos hombres. Imagínate, estos hombres llegan en un jet privado y la gente que los observa va a decir, pues yo también quiero de eso. Y entonces dice, ¿quieres de esto? Pues trae todo tu dinero, Dios lo va a multiplicar. Entonces ya solamente Jesús no venía como el Mesías, sino que quería romper con todo eso. Decía, y esto ha pasado y seguirá pasando. La profecía de Malaquías no se acaba allí. En la primera intervención de Jesús en el templo, también nos dice la palabra que Él vendrá nuevamente. Esa fue la primera intervención del Señor Jesús cuando vino al templo a limpiar, a quitar todo aquello. Pero el Señor Jesús vendrá por segunda vez ¿sabes para qué? Para terminar su limpieza, juzgando a aquellos que han tomado como negocio y fuente de ganancia su palabra, porque nadie se puede burlar de Dios. Habrá gente que diga, yo ya me salí con la mía, ya tengo dinero a costa de los demás. Pues déjame decirte que vendrá el Señor Jesús por segunda vez y también vendrá y empezará el juicio por los de su casa. Los que dicen que son, pero que han utilizado la palabra de Dios como fuente de ganancia.
Muchas personas, no solo los judíos, acudían a esa celebración. Se dice que en Jerusalén tenía una población de 50,000 habitantes y cuando era la fiesta aumentaba a casi 180,000 durante la Pascua. Por lo tanto, era una oportunidad que Jesús tenía de mostrarse públicamente y Él fuera conocido por muchas personas. Y Él halló en el templo, del griego hiero, Jesús encuentra vendedores de animales, cambistas de dinero. Ahora, mucha gente dice, bueno, había cambistas, pero ese negocio era necesario porque la gente que venía de lugares lejanos era complicado traer a sus animales y además no solamente los animales sin defecto. ¿Por qué? Porque así estaba establecido que el cojo, ni lo ciego, ni lo tuerto, nada servía para el sacrificio. Entonces, era complicado que la gente que venía de lugares aledaños a Jerusalén pudieran traer durante todo ese tiempo un animal en buenas condiciones. Tal vez se dañaba en el trayecto, porque los animales sin defecto eran los aptos para los sacrificios. Y sería mantener un animal en óptimas condiciones durante todo ese trayecto. Ahora, el cambio de dinero, de divisas, también era necesario porque los que venían de otras ciudades traían su moneda local. Y de acuerdo a la Mishnah o Misna del hebreo, esta era necesario que solamente una cierta moneda era la que se recibía para los sacrificios. La Misna es el Torah oral. Solamente se podían usar las monedas de Tiro para pagar los impuestos en el templo. Muchos concuerdan que no recibían las monedas romanas porque traían la imagen de César e inscripciones de su divinidad. Y entonces los judíos entendían que solamente hay un Dios. Entonces esa moneda no la querían, no la recibían por lo mismo. Pero lo cierto es que las monedas que ellos recibían cumplían ciertas expectativas, como el peso exacto de plata, como alto contenido de plata. Entonces, como ese era su carácter ya, buscaban y decían, no, estas monedas, estas tienen el peso exacto, tienen una gran cantidad de plata. Y entonces decían, estas sí las recibimos, aunque pudiera traer otra grabado a otra persona o que dijera otra cosa, pero como sí cumplía con altos estándares de plata, pues era la que ellos recibían. El hecho que los que dirigían el templo, hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el templo para atender la demanda de los peregrinos. Esto fue lo que le indignó al Señor Jesús. Esto es lo que le llamó poderosamente la atención, indignó al Señor Jesús profundamente. Había un lugar para vender el ganado en un mercado. Había lugares aledaños al templo en donde podían haber instalado un tianguis, en donde pudieron haber ahí ofrecido todos los animales y los cambistas hacer el cambio de divisas. Pero utilizaron el templo para hacerlo un mercado, para vender ganado. En un mercado es normal que haya toda esa vendimia. Pero te digo, los líderes que lo habían colocado dentro del templo tenía que ver con algo, con la utilidad económica. Eran beneficiados, porque de ahí obtenían ellos un dinerito, porque estaba dentro de su jurisdicción. Ellos tenían el derecho sobre el templo y lo que se hacía ahí. Entonces ellos recibían, pues obviamente, una utilidad por permitir que ese mercado estuviera dentro del templo. Y su intención era clara, lucrar con el deseo del pueblo de adorar a Dios. Y eso lo podemos ver en nuestros tiempos. Si tú te vas ahí por Calzada de Guadalupe, año con año entran millones y millones. ¿Y qué hay ahí? Vendimia. Y la gente, los líderes, lo permiten porque representa cuestiones económicas. Así los judíos, aquellos líderes, representaba dinero.
El Hiero, o el templo, como te dije, incluye todo el templo y sus anexos. Y estos vendedores tal vez se ubicaban, algunos dicen, en el patio de los gentiles. En este patio de los gentiles, de ahí solamente podía llegar aquellos que no eran judíos. Hasta ahí podían llegar. Por eso se les llamaba el patio de los gentiles. Tal vez en ese lugar era donde, en esa explanada, que era la más alejada del templo, habían puesto ahí a los vendedores de ganado. Y estaban los cambistas con sus mesas cubiertas de monedas. Y te digo, estos cambistas recibían una comisión por el cambio de las monedas. Es lo mismo. Son figuras que hoy tenemos en nuestro tiempo. Si tú vas a una casa de cambio, cambias $1 por pesos mexicanos y ellos se quedan con una comisión. Así estos cambistas cambiaban la moneda que venía de su lugar de origen por la moneda que se permitía para las ofrendas. Estos cambistas, recibían una comisión. Y era evidente que los encargados del Hiero, del templo, recibían su porcentaje por dejarlos establecerse en un lugar tan privilegiado. Y dice la Escritura que, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Viene el Señor Jesús, y estos fueron los motivos por los cuales Él entró, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Echó a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esto también incluía a los animales, y volteó las mesas con todo y las monedas. Era claro que Jesús no traía un látigo consigo. Muchas personas piensan que Jesús traía un látigo, ¿verdad?, ya con ese propósito, sino que improvisó con algunas de las cuerdas que estaban tiradas. Es normal que los animales, cuando están siendo exhibidos o van siendo transportados, son amarrados con sogas, con cuerdas. Y entonces tal vez el Señor Jesús en ese momento vio esas cuerdas tiradas en el suelo, las agarró y empezó a hacer un azote de cuerdas. Improvisó, con esas cuerdas. Es importante que con ese látigo que él hizo, sería imposible contener a una multitud que se opusiera. Imagínate cuántas gentes había. Si normalmente eran 50,000 y ahora eran 150,000, pues y los que estaban en el templo eran una multitud que sería imposible que el Señor Jesús pudiera contenerlos con unas cuerdas. Si se oponían, era difícil, pero déjame decirte que no era necesaria la fuerza física, ya que con una sola palabra de Jesús tenía todo para poder controlar cualquier situación, porque Él hablaba como quien tiene autoridad. Él habla porque su palabra es poder. Y entonces Él podía decir, hablar, y todos enmudecían. Pero entonces alguien dirá, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué llegó de esta manera? Era un acto mesiánico, te digo, en medio de la multitud, para demostrar su autoridad sobre el templo, porque se trataba de la casa de su padre y tenía derecho de hacerlo. Cuando tú llegas a tu casa, ¿verdad?, tienes todo el derecho. Llegas, tal vez te quitas, si vienes de trabajar, te quitas el saco, te pones la pijama, te pones ropa cómoda, ahora te quitas los zapatos, porque tienes un derecho, porque es tu casa. Jesús tuvo ese derecho porque es el Hijo de Dios. Y entonces Él pudo llegar y hacer eso. Asimismo, nos enseña la desaprobación de cualquier cuestión pecaminosa en la casa de Dios. Por eso es que la santidad, dice la Escritura, conviene a la casa de Dios. Y eso se olvida. La gente solamente piensa, te digo, es venir, congregarse, decir un día voy a encontrar a Jesús, pero eso implica muchas cosas. Jesús
estaba en contra de todo aquello que era contrario a la santidad de Dios. Una desaprobación de aquello que se estaba practicando en la casa de Dios. Por lo que Jesús no dudó en mostrar su indignación contra aquellos que pisoteaban las cosas santas. Por eso es que vemos que verdaderamente a Jesús, a este Dios que vive en santidad, y Él va a habitar y Él va a vivir en donde hay una armonía, donde esté su amor, en donde también esté el fuego consumidor, en donde Él va a producir una limpieza. Jesús siempre va a querer traer un beneficio a la gente, a la que no le conoce, que se convierta, y a los que son cristianos, a limpiar, a purificarlos. La intención de Jesús es que nadie se pierda. Ya la gente tomará sus propias decisiones. Jesús, donde Él está, produce limpieza. Hay lugares, multitudes, y no pasa nada. Son los mismos que se reúnen cada 8 días y son lo mismo, porque no hay limpieza. Pero donde está el Cristo, donde está Jesús, hay limpieza, porque Él no tiene comunión con el pecado. Por eso es que Él siempre va a venir a su iglesia y limpiará. Y esto nos debe de hacer temer a ti y a mí. Para aquellos que piensan que no pasa nada cuando se pisotea lo santo. Tal vez por los años, tal vez por costumbre, porque ya se le hizo un hábito de vivir así y piensa que a Jesús se le olvidan las cosas. Donde está Él, habrá limpieza siempre. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no tiene comunión con el pecado. Ahora Jesús hizo todo esto no por lo que le hicieron a Él, sino por el honor y la honra a su Padre. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Y en vista de todo esto, Jesús mandó que quitaran todo aquello de ahí, azotó y quitó todo eso. Y ese mandamiento sigue vigente en nuestros días para aquellos que caminan, aquellos que dicen ser cristianos. Sigue vigente ese mandamiento. Quitar todo aquello que estorba, todo aquello que no le pertenece a Dios, todo aquello que le estorba. Sigue vigente para nosotros. Para que todo aquello sea santo. Para que aquellas personas vivan en esa santidad. No para que lo santo sea una fuente de ganancias personales y que han convertido los lugares de culto en auténticos mercados, donde se venden estampas, veladoras, agua bendita, imágenes. En otros lugares se venden agua traída del Jordán, astillas de la cruz de Cristo y sin número de cuestiones lucrativas. Por eso Jesús dijo, quitar todo esto no sirve. Esta es casa de Dios. Mi casa de oración, la casa de oración. Entonces, digo, no estamos muy lejos de todo eso. Aquellos que fueron echados fuera, no dicen que no hayan puesto resistencia. ¿Sabes por qué? Porque sus propias conciencias los acusaban de lo mal que estaban haciendo. Jesús, ejerciendo su derecho como el Hijo de Dios, y les daba la razón por la cual había hecho. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esa es la razón por la que les dice. ¿Por qué hice esto? Porque la casa de mi Padre es casa de oración. No es un mercado. Por eso nosotros no rebajamos el Evangelio. Hay muchas personas que no les gusta y dicen, dura palabra es esta, pero te digo una cosa, es que Jesús no nos mandó a que solamente predicáramos y te dijéramos para que tú te sintieras bien, para que tú aceptaras a Cristo en tu corazón y todo resuelto. Para que te conviertas y te vuelvas al Cristo, al Dios vivo y verdadero. Entonces Jesús les dice,
No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. A los discípulos les vino a la mente una porción de las Escrituras y entonces esto les llegó a compaginar la mansedumbre del Cordero de Dios, de Jesús, con su majestuosidad del Rey de Israel. En ese momento entendieron esto, la majestuosidad de Cristo con la majestuosidad del Rey de Israel. Y esta porción de la Escritura que ellos recordaron viene del Salmo 69:9. El salmista decía: me consumió. El salmista dice: me consumió el celo de tu casa. Pero Juan dice: me comió, me devoró. ¿Por qué? Porque lo que sentía Jesús era eso. Era como si le consumiera las propias entrañas al ver cómo estaban lucrando en la casa de Dios. Cómo estaban haciendo con la fe de la gente. Por eso dice: me devoró. Se indignó. Por eso es que el apóstol Juan, nos da esa señal clara para la correcta interpretación de la purificación del templo, para que no sea una interpretación mía o de alguien más, sino Juan aquí lo dejó así, de esa manera. Todo el ministerio del Señor Jesús fue arraigado en el celo por la casa de su Padre. Todo lo que hacía Jesús siempre era con algo. Siempre su mirada era las cosas de Dios, la honra y la gloria del Padre, para que nadie se burlara de Él. Lo cual suscitó oposición de los judíos, que finalmente acabarían con la vida del Señor Jesús. Cuando tú le hablas a la gente del pecado, la gente dice: es que solamente hablan del pecado, es que ¿por qué solamente nos hablan de esto? ¿Por qué no nos hablan del amor de Dios? Y la gente dice: es que el que está ahí, quién sabe si lo viva. Y entonces empieza a juzgar y empieza a decir: ¿a poco sí? ¿A poco alguien puede vivir sin pecar? Déjame decirte que en Romanos dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Pero eso es cuando la persona vive sin Cristo. Pero cuando alguien viene a Cristo, Cristo le ayuda para que no peque más. Y Dios le perdona sus pecados. Y entonces lo lleva a esa ayuda que siempre estará ahí, Jesús, su Espíritu Santo, para guiar a la persona, para que no caiga nuevamente. Siempre habrá oposición, y eso le pasó al Señor Jesús, que le llevó hasta la muerte. Y eso no se ha acabado. La gente rechaza a aquellos que les dicen, les hablan del pecado, que les hablan fuerte en contra de Él. Jesús nos da un ejemplo del celo que se debe de tener en las cosas de Dios. Este celo se nos hace que se nos olviden nuestras metas personales, ¿sabes? Cuando una persona tiene una claridad de lo que es el celo de Dios, se le olvidan sus intereses personales, su comodidad, sus propias metas. Porque si éstas entran en una competencia con la santidad, con el amor de Dios, con el servicio a Dios, tiene que hacerla a un lado. Porque no pueden competir. Porque aquel que realmente entiende el celo de Dios no dudará. No siempre va a dudar y siempre va a decir, ¿quién sabe si me convenga? No, la persona hará lo que Dios le manda, sin importarle el costo. No importa si lo meten a la cárcel, no importa si lo matan, no importa si pierde todo. Él siempre buscará la gloria y la honra de Dios. Siempre lo tendrá claro. No olvidemos que por su naturaleza humana sin pecado, el corazón de Jesús, como un vaso con agua limpia,
no se podía enturbiar con nada. Porque dice la Escritura que Él vino a esta tierra y no pecó. Nada enturbió su santidad, nada enturbió su limpio corazón. Y por una pasión malsana, sus pasiones siempre estaban sujetas a su mente. No podía ser. La gente dice, para justificar que tú te enojas, para justificar que tú te llenas de ira, la gente dice, Jesús se enojó un día. Y si no, ahí dice en la palabra que Jesús se enojó. Que Jesús les empezó a gritar, que les empezó a decir, a insultar tal vez. Pero Jesús, por una pasión así de esa manera, no iba a enturbiar su obra. Sus pasiones siempre estaban sujetas a su mente y a su libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo tenía bajo control. ¿Sabes por qué la persona siempre está llena de ira, de enojos? Porque siempre está aflorando lo que hay aquí en su corazón. Pero aquella persona que tiene sometida su voluntad a Dios, todas sus pasiones, sus deseos, siempre los tendrá en control, porque el Espíritu Santo que mora en él siempre le dará la fortaleza y la ayuda necesaria. Por ahí dicen que las pasiones son buenas auxiliares, pero malas consejeras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas se dejan llevar por sus pasiones sin control, cometen muchos errores y dañan sus relaciones con los demás. ¿Qué pasa cuando un esposo o una esposa se enojan con su pareja, con su esposo o su esposa? Le gritan, la insultan, ¿verdad? Y ya después dice, bueno, ya me pasó el enojo. O de plano, pasa un día, pasan 2 días y no se hablan. Porque cuando esas pasiones no tienen un control, se cometen muchos errores. Y dañan las relaciones interpersonales, dañan las relaciones con los demás. Y en el libro de Santiago dice que estas pasiones, estos deseos son los que combaten en nuestro interior. Y entonces el Señor Jesús tenía una claridad. Él dependía de su Padre, siempre en la oración, siempre sometiendo su voluntad a Él. Y entonces todo lo que Él sentía o le pasaba, estaban bajo control. Y en el caso del Señor Jesús siempre estaba Él bien aconsejado por el Espíritu y no por la carne. Siempre era guiado para hacer lo correcto. No, Él no se guiaba por la carne, por sus sentimientos. A ver qué siento hoy, a ver qué siento mañana. Él siempre era guiado por el Espíritu y no por la carne. Por lo que sus intenciones y sus motivaciones eran por una causa justa y santa. Aquí es donde las personas siempre caen en lo mismo. Porque cuando te hacen algo a ti, te sientes ofendido, te sientes mal. Y entonces, ¿cómo es posible que la gente me haya hecho? ¡Pobre de mí! Es que si tú supieras, hermano, lo que me hicieron. Al Señor Jesús también. Y no se amargó por eso. Ni vivía odiando a los demás. Sus motivaciones y todo lo que Él hizo, y en este caso de la limpieza, la purificación del templo, era una causa justa y santa. Específicamente en este caso, creo que le movió a reaccionar así fue el celo por la casa de Dios. La molestia del Señor Jesús no fue tanto por las transacciones, sino por el modo de hacerlas, aprovechándose de las personas, obteniendo ganancias deshonestas y sobre todo el lugar en donde se hacía, en la casa de Dios. Hay personas a los cuales les consume la lujuria, a otros la codicia y a otras el orgullo. Pero a Jesús no le consumía nada de eso. Hay personas que les consume y se están quemando y vienen y dicen, ay hermano, es que ya no aguanto, es que si no pasa algo mañana, yo siento que voy a pecar.
y entonces tienen ahí, y si no viene Dios y me ayuda, entonces yo no sé qué va a pasar. Ahorita saliendo de aquí tengo las ganas hasta de matar a esa persona que me hizo. Hay personas que les consume todo eso. El odio, el rencor, la codicia. Ahí está la persona codiciando siempre, codiciando siempre. Eso es lo que le consume en su vida. A Jesús no le consumía las cosas santas, las cosas justas. Pero la pasión esencial que devoraba a Jesús era la gloria de Dios. Ese era el propósito. Por eso es que Él vino de esa manera, porque no había otra. El celo en y por la fe verdadera es digno de alabanza. Cuando hay un celo santo por Dios, por las cosas de Dios. Y de verdad, muchos nos volvemos ligeros para las cosas de Dios. Muchos nos volvemos como si Dios no viera, como si Dios no escuchara, como si Dios no conociera tus pensamientos o mis pensamientos. El celo en y por la fe verdadera a Dios le agrada. Cristo sentía celo, por lo tanto, era de alguna manera, si lo quieres ver así, heroico. Y sin embargo, el celo es desconocido o ignorado por muchos creyentes, que se quedan sentados, que se quedan pasivos, cuando los tibios, los displicentes, le llaman furia o violencia. Cuando alguien es así, cuando alguien está en una tibieza o de plano está frío, la persona le llama, es que ese es violento, es que ese nos regaña, es que ese nos dice, es que no creo que sea de parte de Dios, porque son tibios, porque no les interesan las cosas de Dios, porque no tienen celo por su casa. Y por eso les llaman violentos. Juzgan a las personas tachándolas de enojones, de carácter duro. Pero ¿sabes qué? Dios les llama carbones encendidos, que arden con fuerza por el celo en su casa. A Dios le agrada eso. No, la persona que anda mal siempre juzgará y siempre dirá y siempre hablará y siempre va a estar cuestionando todo, porque está tibio, porque no le brilla el celo, porque no lo entiende tal vez. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Pues ya que estás haciendo esto, dinos por qué lo haces. Ahora no eran las multitudes, sino los líderes quienes le hacen esta pregunta a Jesús. Como no podían objetar el hecho mismo, quisieron cuestionar la autoridad de Jesús. Como no pudieron cuestionar la limpieza, empezaron a cuestionar ahora la autoridad de Jesús. Cuando las personas no pueden cuestionar a Dios, cuando ven que de verdad es de parte de Dios, cuestionan a la persona. Empiezan a cuestionar, ¿será cierto? ¿Será que vive así? ¿Será todo lo que dice? Y entonces empiezan a juzgar, empiezan a señalar. Entonces te digo, quisieron cuestionar la autoridad de Jesús. Porque casualmente cuando hizo el azote de cuerdas y echó del templo las ovejas y los bueyes, nadie dijo una palabra. Nadie dijo una palabra o alzó su mano para detenerle. Su presencia y su autoridad los había dejado sorprendidos. Y no fueron capaces de reaccionar ante tal hecho. Nadie se atrevió. En ese momento nadie se atrevió a decirle, ¡hey, cálmate! Nadie le detuvo la mano. Nadie cuestionó el hecho. No fueron capaces de reaccionar en ese momento.
Lo normal habría sido que estuvieran avergonzados por haber llegado al punto de haber convertido el templo de Dios en un mercado, sin contar los robos y abusos. Pero en lugar de esto, enfrentaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Había otra razón económica. No querían perder el control del templo. Si Jesús decía ser quien era, tenía que demostrarlo por medio de una señal. Sin embargo, ellos tenían ideas raras sobre el concepto de señal. Esperaban tal vez que Jesús hiciera descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Tal vez esperaban, ¿verdad?, que en ese momento pasara algo así. Que pasara algo así del cielo, que descendiera ese fuego. Pero déjame decirte que a pesar de todas las cosas que Jesús hiciera, como tenían un corazón malo, hiciera lo que hiciera, nada era suficiente y contundente. De todos modos no le iban a creer. De todos modos no le iban a creer. Y no le creyeron porque lo crucificaron. Entonces le pedían una señal, pero aunque esa señal se las hubiera dado, aunque hubiera descendido fuego del cielo, no le iban a creer. Nada era suficiente y contundente. El mismo Juan nos dice que en medio de esta celebración de Pascua, Jesús hizo muchas señales en Juan 2:23. Ahí adelantito, porque termina en el versículo 22 y en el 23 nos dice Juan que ahí en Jerusalén, en estas fiestas Jesús hizo muchas señales, pero no le creyeron por su mal corazón. Su corazón ya estaba endurecido, su corazón era de piedra. El problema en esos momentos y en el tiempo actual, lo que no le falta a la gente son evidencias de quién es Cristo. ¿Sabes? A ti no te faltan evidencias de quién es Jesús, de su poder, de su amor, de sus pensamientos de paz para contigo. Lo que no hay en las personas es una disposición genuina, una disposición del corazón para creer en Jesús. Eso es lo que pasa. Evidencias las has tenido. ¿Cuántas personas no se pueden levantar y decir, Jesús hizo esto, Jesús me habló, Jesús hizo esta parte, esto? No te faltan señales en tu vida. No te faltan evidencias para entregar tu vida a Jesús. ¿Sabes lo que falta? Es disponer tu corazón. Abrir tu corazón. Así le pasó a los judíos. Evidencias no les faltaron, sino una verdadera disposición del corazón para creer en el Hijo de Dios. La señal que pedían en sí misma era la limpieza del templo. Le pedían una señal y la señal que Jesús hizo era la limpieza del templo, la cual vimos en un principio que había sido profetizado por el profeta Malaquías. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿cuántas señales esperas tú? ¿Cuántas señales vas a esperar más? Dios te ha hablado semana a semana, ¿o no? O levante su mano el que diga que no, y es respetable. ¿Cuántas señales más? ¿Qué más quieres que haga Dios? Te ha mostrado su amor, su misericordia, su paciencia. ¿Cuántas señales más esperarías tú para tomar decisiones en tu vida? ¿Cuántas? Tienes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, o 3 meses o 4 meses, y Dios te ha mostrado muchas cosas. Te ha demostrado que Él es el Hijo de Dios, en quien solamente en Él hay salvación. Aún faltaba otra señal que Jesús les iba a dar. Una señal contundente de quién era Él y el propósito eterno para el cual había venido a este mundo. Esta señal les fue dada, pero no velada para ellos. ¿Qué quería decir Jesús con que destruyeran el templo, el templo? Imagínate qué judío se le podía siquiera albergar en su mente destruir su glorioso templo.
Pero lo más difícil de entender y de razonar no era eso, que destruyeran el templo, sino que el Señor Jesús dijo que en 3 días Él podría reedificarlo. Eso fue un shock. ¿Cómo es posible si 46 años se ha tardado la construcción del templo? ¿Cómo dices tú que en 3 días lo vas a reedificar? Los comentarios de los judíos reflejaban algo, que no entendían lo que se les estaba diciendo. Pero tristemente tampoco los discípulos lo entendían, sino que hasta después de su muerte y resurrección recordaron estas palabras y creyeron en Él. El propósito de expresar de esta manera era común en el Señor Jesús, los cuales muchas veces Él hablaba por parábolas, en la cual era y hacía una distinción entre los que creían y los incrédulos. Marcos 4, 11 y 12. Marcos 4, 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Palabras muy fuertes del Señor Jesús, que nos advierte para ti, para mí el día de hoy, el grave peligro para los que rechazan las evidencias, las señales que Dios ha puesto a tu alcance. Y que Dios no va a dar oportunidades ilimitadas a los hombres que se obstinan en no creer en Él voluntariamente. La gente que pospone siempre. Ahora sí, yo pienso que el próximo año, ahora sí me voy a entregar a Dios. Ahora sí, hermano, ya decidí que ahora sí ya voy a dejar mis pecados, me voy a arrepentir. Y después pasa un año y sigue la misma, pensando que Dios le va a dar ilimitadamente oportunidades. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscale mientras está aquí, mientras tienes la oportunidad, mientras tienes vida. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Versículo 21, más Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. El apóstol Juan nos deja claro y nos explica lo que quería decir con exactitud Jesús. Para aquellos que le buscamos, que buscamos a Cristo, que le hemos encontrado, para que no nos pase lo mismo que a los judíos. Algunos comentaristas dicen que cuando Jesús dijo destruir el templo, se apuntaba con el dedo a su propio cuerpo. Eso no lo dice la palabra, son comentarios que alguien dice, que mientras Él decía destruir este templo y lo reedificaré en 3 días, Él se estaba señalando a sí mismo. El texto no nos da lugar a esta interpretación, te digo, es algo que un comentarista decía. Lo que es cierto es que había una similitud en el templo de piedra y el cuerpo de Jesús. Primero, como el templo, también el cuerpo de Jesús había sido formado bajo la dirección de Dios. Segundo, el templo era la casa de Dios, una casa santa, era habitación de la gloria de Dios, y en el cuerpo de Jesús habitaba la plenitud del Padre, la gloria como del unigénito del Padre. Por eso era la similitud, por eso Jesús decía: yo soy ese templo. Había muchas similitudes, por eso Jesús decía: yo soy ese templo. Hablaba del templo físico. Fíjate, los judíos, cuando estaban lejos del templo, cuando no eran las festividades, cuando no tenían que subir a Jerusalén, su mirada siempre apuntaba en la dirección del templo. Por costumbre, por superstición, pero siempre su mirada era al templo de Jerusalén. Para aquel que le ha encontrado, para aquel que ha sido perdonado de sus pecados, siempre tendrá que poner su mirada en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es ese templo en donde tú y yo tenemos que mirar, en donde tú tienes que ir
no el templo físico, sino ir a Jesús. Entonces tu mirada y mi mirada siempre estarán puestas ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Siempre mirando las cosas de arriba, siempre poniendo la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabes por qué? Porque ahí se halla Jesús y Él es nuestro tesoro. Ya no es un lugar, ya no son 4 paredes, Él es. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en las cosas de arriba, porque ahí es donde está nuestro tesoro. El templo de los judíos solo era una sombra muy tenue, una sombra así muy ligera de la plenitud que se encuentra en Cristo Jesús. Una sombra con respecto a la plenitud de Cristo. Solamente era de una cosa sencilla, pequeña, al lado de la grandeza y plenitud de Cristo Jesús. Por lo tanto, la señal que les dio no solo evidenciaba su autoridad sobre el templo, sino que Él mismo era el verdadero templo. La respuesta de Jesús a los judíos de la señal que le pedían, ¿sabes qué? Él estaba señalando la cruz y la resurrección, que la mirada tenía que estar puesta en eso, en la muerte y resurrección de Jesús. Era la señal, ese era lo que les estaba diciendo. Y esta sigue siendo la respuesta que Dios ha dado a todo aquel que le demanda una señal: la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Quieres ver una señal? Ahí está. El Señor Jesús murió y resucitó al 3er día. Esa es la señal que tú quisieras. Ahí está. ¿Qué más quieres? Él murió por ti y por mí. Murió por tus pecados, murió por los míos. Amigo, hermanos, no puede haber otra señal más grande y hermosa que esta, que Jesús murió y resucitó. Esa es la señal más grande. Eso es lo que les quería decir Jesús. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esa fue la evidencia, esa fue la señal que le pedían. Y entonces los discípulos, cuando vieron que fue crucificado, que fue enterrado y resucitó al 3er día, se acordaron de eso y entonces creyeron cada palabra que Jesús les había dicho y creyeron a la Escritura. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jesús y su evidencia más clara para tu vida y para mi vida? Y aún así demandas más señales. ¿Qué más señales quieres? ¿Qué más señal esperas? Es probable que los discípulos no entendieran por un tiempo estas frases de Jesús, pero cuando Él resucitó, de repente todo fue entendido. Fue encajando perfectamente en sus mentes como un rompecabezas. Cada palabra, cada enseñanza, cada señal, cada milagro fueron tomando forma en la mente de los discípulos. Encajaban perfectamente todo lo que Él les había dicho. Por el contrario, los judíos rebeldes cambiaron lo que Jesús había dicho y lo usaron como una evidencia en su contra cuando fue juzgado por el Sanedrín. Fíjate, dos polos opuestos. Los discípulos les brilló, se acordaron y todo lo tomaron para bien, pero los judíos lo utilizaron para mal. Todo lo que había dicho Jesús
lo utilizaron para utilizarlo en su contra. Dijeron: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Cuando la gente no quiere entender las cosas de Dios, siempre va a querer justificarlo a su manera. Siempre querrá aprovecharlo para sí mismo, para justificar su manera de vivir. Y al contrario, en lugar de que le bendiga, lo va a utilizar para mal. Es que él se dijo algo, es que se equivocó. Yo me puedo equivocar y siempre lo he dicho. Y no me da miedo equivocarme porque soy un ser humano. Pero el que no se equivoque es Cristo. A él sí no le puedes decir que lo que dijo no es cierto. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se va a cumplir. Toda. Ni una coma, ni una tilde será quitada hasta que se cumpla su palabra. Y más tarde, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, las volvieron a utilizar para ridiculizar y escarnecer a Jesús. Curiosamente, las mismas palabras que a los discípulos les produjeron fe, a los incrédulos les sirvieron para formular una acusación de muerte. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, baja. Se burlaban de él. Pero mientras para ellos era eso, a los discípulos les causaba y les traía más fe, más seguridad en su maestro. ¿Qué haces hoy? Para muchos que creen les bendice la palabra. Los hechos de Jesús les ayuda, les fortalece, es su seguridad. Pero para los que no creen, para los que siempre dudan, para los que siempre ignoran las señales que les ha mostrado Cristo, termina siendo para su mal, terminan yéndose. ¿Es culpa de Jesús? No, amigo, no, hermano, es tu responsabilidad. Evidencias están y aquí está. Aquí está. Tú tienes tiempo conociendo, escuchando. Por eso muchas veces ves a gente que ya no viene, porque todo esto, en lugar de ser para bien, es para su mal. Porque no quieren dejar su vida de pecado para ir a Jesús, al que nunca pecó. Y terminarán solamente repitiendo palabras y en ocasiones de manera errónea para justificar su negativa de creer. Repetirán cosas que no dice la Escritura y las van a utilizar para su propio mal, por no querer creer en aquel que está vivo, aquel que fue crucificado y resucitó al 3er día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y su nombre es Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Es triste, pero por algo la Escritura lo ha dejado registrado para que tú y yo no cometamos los mismos errores. Para que viendo y digas: yo no creo. Para que oyendo tampoco quieras creer. Jesús ha sido evidente. Hoy tienes vida. Dios te ha permitido llegar hasta este día. ¿Qué más quieres? Puedo decir que muchos le piden a Dios: Señor, háblame, dame una señal de que tú me escuchas, y Dios te las ha dado 1000 veces.
Señor, dime si tú me quieres perdonar. Ahí está. Ahí está en la palabra. El Señor Jesús murió y resucitó. Y tuvo que ir a la cruz por tus pecados y por los míos. ¿Qué más le pides a Dios? Ay, Señor, este trapo, Señor, amanezca mojado mañana y amanece mojado como a Gedeón. Y Señor, pero ahora que amanezca seco, ¿quieres ver eso? Cuando la muestra está clara. Su sacrificio en la cruz fue la señal que le demandaban los judíos. Y Él se los estaba diciendo. No hablaba del templo hecho por mano de hombres, sino de su propio cuerpo. Que tú le dijeras, Señor, es que yo no quiero perderme como estos judíos, como esta gente que rechazaba a pesar de haber visto tantos milagros. Cuando empezó la reunión y escuchabas las alabanzas, adoración a Dios, digo una cosa, yo necesitaba otra cosa para entender que Cristo estaba aquí. Saber que Él tiene pensamientos de paz para el hombre. Y hay gente que dice, es que hermano, yo por eso no leo la Biblia, es tan difícil de entenderla. No, no es difícil. Tu corazón es duro. Tu corazón es duro porque no quieres entender lo que Él hizo por ti. Y Él vendrá por segunda vez y seguirá limpiando y limpiará todo aquello que no le dé gloria y honra, porque la limpieza comienza por su casa, por aquellos que dicen ser cristianos, por aquellos que dicen que son. Ahí vendrá, y vendrá como jabón de lavador, como fuego consumidor. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo, como jabón de lavadores, fuego consumidor,
súbitamente vendrá. El Señor a su templo. Él se sentará. Me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará. Me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias, hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias, hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Es que Él vendrá y limpiará y purificará a aquellos que se permitan, que lo permitan, que le permitan a Él actuar en sus vidas, porque nada inmundo podrá entrar al reino de los cielos. En esta tierra la gente se enaltece a sí misma, como lo vimos, hace mercadería de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que a Dios no se le olvida todo eso. Gente bien intencionada que va a lugares donde solamente lo que les quieren sacar es su dinero. La salvación no cuesta, amigo. Ya pagó el precio. Y fue a la cruz. Ya no tienes que pagar nada. Es gratis. Y Él vendrá por aquellos que tienen manos limpias. Y seguirá purificando a su iglesia, hermanos. No nos espantemos de eso. Jesús limpia lo que no es. Pero también quiere ayudarte a ti, ayudarme a mí. En todo aquello que no podemos, en todo lo que somos carentes, en todo lo que carecemos. Quiere limpiarnos para llevar más fruto. No, su intención no es que te pierdas. Señor amado, te damos muchas gracias, de verdad, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú escuchas, Señor, y que sí te pedimos, Señor amado, que vengas y que limpies a tu iglesia, Señor. Padre, porque tú vienes por tu esposa, Señor, sin mancha, sin arruga. Una novia que esté ataviada para las circunstancias. Pero también quieres, Señor, limpiar a aquellos, Señor, que su vida, Señor, está llena de pecados, Señor, y que no han querido, Señor,
entender lo que tú, Señor, le has hablado cada 8 días, Señor. Esta señal, Señor, es tan especial porque nos muestra el camino a seguir, hacia dónde poner nuestra mirada, que eres tú, Jesús. Te damos muchas gracias, de verdad, Padre, porque sin merecerlo, Señor amado, tú nos visitas, Señor. Y tú nos hablas, Señor amado. No somos nada, Señor, pero a ti te ha placido, Jesús. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias, Jesús. Porque no quieres que nadie se pierda, Señor. Así es. Muchas gracias, Padre, de verdad. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Amén Amén. y amén. Gracias a Dios por su palabra. Medite en esto.